Y regresamos a Directo al Punto y ya estamos en el panel Directo a la Justicia. Estuve mencionando el viernes el programa de ustedes sin querer, mira para acá, desde el viernes parece que estaba ansiosa por escucharlo, en vez de decir directo a la estadidad, dije directo a la justicia y los muchachos se reían. Yo, bueno, es que me estoy adelantando el próximo lunes. Saludos, licenciado Francisco Sánchez Rodríguez, bienvenido. Saludos a Dajitza, a ti, al distinguido compañero Joel Caraballo, a los radioescuchas que nos están, ¿verdad?, dándonos el honor de estar con nosotros por la radioemisora, por el canal digital y por las distintas plataformas que tú transmites este programa. Un saludo cordial a Luis Lajara. Y estamos aquí listos para hablar de lo que ya previmos desde el día 1, que hablaba yo con Joel ahorita, así que... Otro te lo dije, de Directo a la Justicia, Joel Caraballo, el programa 149. Bienvenido. Gracias, Dajitza. Buenas noches a nuestra distinguida audiencia. Buenas noches al distinguido compañero Francisco Sánchez, que le extendemos nuestras más preciadas felicitaciones al técnicamente apuntarse el caso de Elizabeth Torres en el Tribunal de San Juan. Porque eso literalmente se lo apuntó Francisco sin problema ninguno. A veces yo digo, mira, busquen a Francisco, contrátenlo a él. Busquen a José, contraten a José, pero yo no sé lo que está pasando. Nos tenemos que reír, pero en 149 programas hasta ahora no han fallado un pronóstico, una predicción, un análisis de algo que va a pasar, y pasa el juicio 8 meses después, 4 meses después. Te lo dije otra vez. Saludos, licenciado José Torres Nolasco, bienvenido. Muy buenas noches a Isa, muy buenas noches a los compañeros. Mira, ya empezaste, acomódate bien ahí que no tienes buena señal. Todo eso radio escucha. Estoy de la casa, ya. Bueno, pues ubícate bien, dale, que empezamos con Francisco. ¿Con qué arrancamos? Con el caso de... Con lo que hay que arrancar, yo creo, el título del programa... La mera duda ofende, está bien. La mera duda ofende, ¿verdad? Pero definitivamente este es... se busca secretario de Justicia parte 2, en términos de dedicárselo a este nuevo secretario, personaje de la política. Sí, no. Mira, y sabes que hay que hablar también de la salida de la compañera fiscal que presentó su renuncia, y una de las razones es porque no respetan su trabajo, y dijo, hasta aquí llegué. O sea, cuántas veces yo escribí porque no me cabía de otra. Yo trabajé en justicia y esta película ya la viví cuando empezamos con Se busca un secretario de justicia y todas las cosas que ocurren. Y esto, pues para mí no es nada nuevo. Ya la gente, como ya no ven el cambio, pues entonces sale todo el mundo del barco, se están tirando. Bueno, no es que esté en el barco, es que el barco, el capitán es malísimo, y entonces pues... Eso, pero te tienes que ir. Mira si lo que le tocó. Es malo, pues si el capitán es malo y quieres evitar que se hunda, tienes que sacarlo, ¿no? El dueño de la compañía de cruceros tiene que sacar el capitán. Porque fíjate que no, el día 1 en que se radicó la demanda, dijimos aquí que esto era un political question. Vamos a hablar de la demanda del secretario de Justicia contra Elizabeth Torres. Sí, porque para presentarlo, introducirlo, adelante. Claro, pues mira, nosotros indicamos eso, ¿verdad? Que esto era una cuestión política, que el caso no iba para ningún lado. Y entonces el viernes pasado no me sorprendió la desestimación, la sentencia de desestimación que emitió el juez Antonio Cueva contra ese recurso especial que radicó el secretario de Justicia, ahí lo más pompón, ahí luciéndose en una conferencia de prensa como si fuera Stephen Muldrow cuando acusa a un político, a un alcalde, ¿verdad? Pues el individuo pensaba que se la iba a apuntar con Elizabeth Torres, y entonces, como decíamos José, Joel, y quizás tú pensabas igual que nosotros, que cuando ya Elizabeth Torres estaba muerta, su credibilidad estaba altamente tronchada por la cuestión, ¿verdad?, subjetiva de ella, creencia de esta teoría de la conspiración, que las vacunas de alguna manera te creaba una especie de magnetismo en el cuerpo y se te pegaban los metales y todo eso, que finalmente el individuo
la rescata, ¿verdad? Porque es como yo decía, esta iba a morir Le dio sola. respiración boca a boca, le dio oxígeno y de todo le dio el Departamento de Justicia. La resucitó, porque no hay duda de que esto era una cuestión política. Aquí mismo, cuando se radicó la demanda, estábamos buscando articulados, José por un lado, Joel por otro, yo por otro lado, y de leer la ley, sabíamos la realidad de que aquí la ley no creaba ninguna métrica para evaluar de manera objetiva el trabajo o el desempeño de los delegados. Además de que había, si es en lo criminal, en lo civil, no sé cómo se llamaría, pero en lo criminal se llama selective prosecution. Solamente escogiste a una para llevarla al paredón del fusilamiento, que era Elizabeth Torres. Obviamente eso era concertado, ¿no? Escogerla a ella. Y entonces, al no existir métricas dentro de la ley, al no haber un reglamento tampoco aprobado, pues entonces el juez indicó que entonces me estaría yo convirtiendo en un creador de política pública y por lo tanto no puedo entrar ahí porque el Poder Judicial no está diseñado para legislar, ¿verdad? Y a base de las políticas públicas creadas por los otros poderes, que en este caso fue el Ejecutivo y el Legislativo que aprobó esa ley, pues mire, él no puede entrar ahí porque estaría, la función del juez es interpretar la ley, no crearla, ¿ok? Y al tener que crear métricas y al tener que decidir sobre, tomando el rol del patrono, que es Pierluisi, pues evidentemente estaría invadiendo las funciones de otras dos ramas legislativas y por lo tanto era una cuestión política y la desestimó. O sea, así que se lo ganó Elizabeth Torres en un round, en el primer round, literal, esto es el primer round, en un pleito civil, la desestimación, radica la demanda, ni siquiera te contesto la demanda, porque es tan frívola que no merece ser atendida en los méritos. Y a base de eso es que el juez llega a la conclusión que llega. Así que con esa intro dejo a los muchachos para retomar en breve este razonamiento que estamos trabajando en la noche de hoy. Y tengo preguntas para ustedes basado en lo que ha dicho el licenciado Ramón Rosario, en lo que ha dicho Michael Corona y otras personas, ¿verdad? Por las redes sobre este caso, a ver cómo ustedes lo ven también. Adelante, ¿quién va ahora? Joel Caraballo. Mira, yo creo que hay algo bien interesante, y es que el secretario de Justicia hace una manifestación que, ¿verdad? Lo habíamos mencionado aquí, pero él dice, es que esto se trata de una funcionaria que es electa. Entonces, habíamos analizado la otra vez que si ella venía por mandato directo del pueblo, el voto le impartía a ella unas garantías particulares, entonces, ¿cómo iban a hacer los tribunales quienes le iban a conceder remedio a Elizabeth Torres? Que habíamos mencionado entonces que por carecer de mecanismos para poder atender una situación como esa, pues ciertamente pues, no iba a poder llegar a ningún sitio y no iba a poder conseguir remedio y los tribunales no le iban a impartir remedio. Yo creo que desde que Francisco hizo el señalamiento de que esto era meramente una cuestión de naturaleza política, el tribunal, y es aquí quizá donde uno puede trazar la línea. Desde mi punto de vista, el tribunal le dio foro e hizo un ejercicio cuya naturaleza era innecesaria. Yo creo que el tribunal debió haber evaluado el recurso que tenía ante sí y desestimarlo por falta de jurisdicción sin mayores consideraciones. Entonces hubo que, ¿verdad? Se movió la maquinaria judicial y entonces se les dio foro para darles un espacio. Pero ciertamente nos parece que van a tener que hacer un ejercicio muchísimo más allá del que existe en estos momentos, ir mucho más allá de la regulación que está porque es ninguna. Van a tener que ponerse en cintura y empezar a crear normas para poder de alguna manera u otra dirigir o que estos funcionarios que son electos tengan una estructura. Yo creo que el juez resolvió correctamente, no había otra forma de hacerlo. No creo que hubiese sostenido un tribunal de apelaciones ni un tribunal supremo. Me parece que este tipo de grupos que se generan ¿verdad? A razón de una legislación, hay que repensarlo. Y o sea, al interior del país hay que repensarlo.
¿Por qué? Porque nosotros vamos a seguir con estos funcionarios y eventualmente vamos a seguir gastando del erario público para que ellos lleven a cabo una gestión que no responde al país. Esto es un grupo de interés y es la realidad. Entonces, contento, creo que contento, me parece, más que con la decisión del juez, estoy muy contento con que se haya discutido aquí en el programa, que se haya discutido, porque aquí nació, y Francisco lo adelantó haciendo el señalamiento de que era una cuestión política y lo advirtió, y nosotros sabemos que este programa lo ve mucha gente. Entonces, nos parece que era un asunto, ¿verdad?, obvio. Así que muy contento con lo que ocurrió. Hoy, entonces, vamos a la otra parte. Ustedes, específicamente Francisco Sánchez Rodríguez, planteaba que si querían cambiar la jugada, pues tenía que haber sido o que le quitaran el salario o que la expulsara y la votara el gobernador para entonces obligarla a ella a ir a los tribunales y cambiar la dinámica. De lo contrario, si no apelan y no pasa nada y no radican otra cosa, pues esto va a ser el final y pues se le acabó la gasolina al gobierno que insiste en que la pueden sacar. Entonces, el problema, quizás, Adaitza, en ese sentido, y por lo menos desde mi punto de vista, el problema que yo le veo a eso, quizás es que yo todavía sigo teniendo, a lo mejor mi razonamiento es incorrecto, pero todavía yo sigo teniendo dudas sobre si tienen el razón hecho o no. de que ella es una funcionaria electa y cómo eso le permite a la legislatura o al Departamento de Justicia poder crear normas para regular cualquier conducta de ella, ¿no? Es fascinante el tema. A eso es lo que voy. José Torres Nolasco. Yo tengo más preguntas que quizás respuestas. ¿Alguien me puede explicar cómo el gobernador de Puerto Rico puede entender que la ley es más clara que el agua? Pero mira, pero, vas a hacer a sangrar por la herida, bendito sea Dios, Francisco, ay Dios. No, porque José. Porque Sánchez está... Si hay que está claro es Sánchez. Por eso es que Sánchez él llegó a está esa conclusión. clarísimo, pero es que recuerda que él es Pierluisita y cuando tú le tocas ese tema, sí, pero la cara del gol un millón. Y él no lo va a tapar. Cuando él se equivoca, no lo va a tapar. Nada, ustedes saben que ese es el vacilón interno acá del programa Directo a la Justicia. Pero no, y fuera de relajo, o sea, pues la ley no está tan clara y yo creo que esto nos lleva a ir más allá cuando legislamos, cuando no digo que el propósito de la ley no, o sea, no estoy tomando en consideración o analizando si el propósito de la ley tiene o no sus méritos. Lo que estoy diciendo es que el que uno piense que hay un fin válido, no se pueden hacer leyes a golpe y porrazo. Hay que verificar cómo se puede implementar esa ley, cómo hacer válido cada punto de esa ley. Y yo creo que es lo que tenemos ante nuestra consideración, una ley. Otra pregunta que están planteando es, ¿por qué solamente con ella? Si querías decir que debías reclamarle a todos y ver de otra manera, que nada más por atacarla a ella, pues también ahí es donde fallaron. ¿Cómo tú lo ves ahí? No, bueno, el detalle es que la ley no da parámetros y es la conclusión que llega el juez. Aquí no da parámetros para medir las funciones que ella está realizando, si está cumpliendo exactamente con sus funciones o no, y no da unos parámetros para que el tribunal pueda evaluarlo basado en esos parámetros. Yo creo que esto es lo correcto, Sánchez, ¿o no? Sí, no, estás en lo correcto totalmente. Te voy a decir, adelante, José, para tomarlo ahí. En síntesis, la ley no le da garras al juez para decir ella tiene A, o tiene B, o tiene C, o tiene D, o tiene E, o tiene F. Y como la ley no le da esa capacidad al juez, pues el juez no puede inventarse, decir, pues si ella va 5 días al hemiciclo, al floor, allá en el Senado de Estados Unidos, pues tiene A. Pero si va 3 días, pues tiene C. Pues el juez no puede inventarse eso. Entonces, pues vemos unas deficiencias en la ley.
pues evidentemente, ¿qué pudieses hacer? Enmendar la ley, pero ¿hasta qué punto lo vas a hacer retroactivo o demás? O sea, que yo entiendo que estamos en que en el proyecto hay que evaluarlo, repensarlo, y si vamos a continuar con él, pues ahí pero aún así, déjenme decirle lo que piensan los radioescuchas. Dice aquí Francisco García, saludo y gracias por escribir. Es verdad, la pegaron con el resultado del juicio de Elizabeth. Deberían darme el número de la lotería a ver si me pego. Así que miren el muchacho. Créame que si lo supiera, no estaría aquí analizando. Pero claro. Lo que te quiero decir con esto, fíjate una cosa, y te dejo a Joel con esto. Yo no sé cómo el secretario de Justicia todavía insiste en que él presentó una controversia justiciable y clara. Eso es lo que él dice. Que él dice que la controversia era clara porque lo que tiene que juzgar el tribunal es que si Elizabeth Torres estaba cumpliendo o no con los deberes establecidos en la legislación. Yo me acuerdo cuando yo comencé con esta cosa de que esto es una cuestión política, le preguntaba tanto a Joel como a José, ¿dónde está el standing que tiene el secretario? José inmediatamente citó el artículo 12, que lo tengo aquí, lo puse aquí en pantalla porque quiero repasar esto. Porque cuando tú lees el fraseo de ese artículo 12, ¿cómo te da ese standing? Que yo no he visto una cosa, oye, pegar con saliva, ni siquiera con chicle, porque chicle se adhiere bastante bien, con saliva. Porque yo recuerdo cuando José leyó el artículo 12 que decía que el incumplimiento de alguno de los deberes de estos delegados congresionales dará paso a un proceso que podrá ser incoado por el secretario de Justicia. Yo nunca he visto un standing más flojo. Standing, ¿verdad? Es la persona que tiene derecho a plantear el asunto ante un tribunal. Entonces, dice que el que tiene standing podrá. Pues ya comenzamos de entrada con una redacción tan mala. Digo, oye, la ley es corta y le invito a los que nos están escuchando a que la busquen, que la lean. Es una ley vaga, amplísima, ambigua, que evidentemente, fíjate una de las cosas que le planteaban a Elizabeth. Bueno, es que el tercer informe tú lo diste de manera grabada. Lo notificó a Fortaleza y lo subió a sus redes. Ella decidió grabar como si esto fuera un informe al pueblo que yo estoy dando aquí y con eso cumplo, ¿verdad? Porque si es, por ejemplo, el informe de estado de situación, dice la Constitución que tiene que ser en la Cámara, que van a estar ahí, se lo tiene que dar ante la Cámara, porque la Cámara es la que legisla sobre las cuestiones monetarias, ¿no? En Puerto Rico, de ahí empieza, y después va al Senado. Pues se da ante la Cámara, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara están detrás, se invita a los jueces del Supremo, hay todo un protocolo que dice cómo hacer las cosas. Pero es que la ley no dice cómo hacer las cosas. Si tú quieres sacar un legislador, ¿cómo tú lo haces? Bueno, la Constitución te dice. Pues vamos a este punto donde dicen que le pueden cortar el salario porque dice esa ley que es a tiempo completo como delegada y que ella es a tiempo completo estudiante de leyes. Entonces dicen que le pueden remover el salario y que por ahí es que pueden empezar. Para ti, ¿eso es falso? Eso es falso. Okay. No, eso es falso. Eso es falso. Primero, el que estén diciendo por ahí que ella era estudiante de ley a tiempo completo, eso es falso, porque, oye, yo no estaría de acuerdo con, yo voté por ella, pero me cogió de tonteo, y no votaría nuevamente por ella para ningún puesto, pero la cuestión es que eso está claro, ella mismo lo ha aclarado, que ella es estudiante de derecho a tiempo parcial, porque ella es estudiante nocturna de la Facultad de Derecho, cosas que ya dejó y dio unas explicaciones ahí de por qué dejó de estudiar derecho en la Facultad de Leyes de la Interamericana, ella lo explicó. Entonces la gente viene y dice, no, que sea a tiempo completo. No, ella estaba a tiempo completo haciendo lo que ella entendía como le salía de entonces, el recurso de quitarle los chavos, cómo hacer las cosas. ¿Ah? No, espera. Oye, José y yo hablábamos, y lo hablé con Joel. Ante la falta de regulaciones, existe una ley en Puerto Rico que cubre eso, que es la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Y el gobernador, a base de esa ley, que es el jefe, punto. Porque la ley no diseñó nada de cómo, es un funcionario electo. Los funcionarios electos en la Constitución están regulados como tú lo sacas. Al gobernador como tú lo sacas, residenciándolo. A un representante residenciándolo. A un senador residenciándolo. Esa es la única manera que lo sacas. ¿Ves? Pero aquí no dice nada de eso. Te dice que el secretario puede y qué sé yo qué, si no está cumpliendo y a base de qué. Bueno, sí, estamos claros de que Elizabeth Torres no pertenece al Ejecutivo. Estamos claros de que Elizabeth Torres no pertenece a la rama legislativa.
perdón, a la judicial, ni A la judicial. ni a la judicial ni a la legislativa. Por lo tanto, pertenece a la ejecutiva. ¿Y quién es el jefe del ejecutivo? El gobernador. Esto es una cosa bien sencilla. No tienes que ser ni estudiante de Derecho, que estudiante de Ciencia Política, que haya tomado curso de gobierno de Puerto Rico, debe saberlo. Y entonces es esa autoridad nominadora la que tiene la cuestión, la autoridad y potestad de sacarlo. El problema es que si esto fue es persecución selectiva, selective prosecution, ¿verdad? ¿Por qué a ella? A los demás, ¿qué sabemos que están haciendo? Este que tiene cara de decorador de boda, Lefranc. Nosotros no sabemos pues qué dejo ese que en muchacho una está pausa. haciendo. Esto está bueno, pero mira, dice aquí Pablo Torres, el juez debió declarar esa ley inconstitucional y así salen de todos los delegados. Les dejo esa preguntita por ahí, ese comentario y regresamos en breve. Esto es directo al punto. El juez no puede resolver lo que no se le pregunta. Eso lo dicen al aire para beneficio de todos. Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y estamos en el panel Directo a la Justicia con los licenciados Joel Caraballo, José Torres Nolasco y el licenciado Francisco Sánchez Rodríguez. Y le dejaron una pregunta por aquí los radioescuchas y hay otra también que Danitza Rivera nos dice, tengo una duda, la ley es nueva, ¿se puede arreglar? Porque si se puede, el gobernador podría trabajar con ello. El problema, y no soy abogada, es que se puede enmendar, todo es enmendable. El asunto es que tiene Cámara y Senado en contra y tiene las minorías que son las que completan el voto en el Senado cuando necesitan los 14 votos, etcétera. Y tienen entonces la necesidad allá en la Cámara de contar con los populares y con Victoria Ciudadana y todo eso, que jamás le van a apoyar al PNP en enmendar esta ley. Al contrario, lo que quisieran es eliminarla y arrancarla de raíz. Joel Caraballo. Pues mira, yo creo que aquí lo que tienen que preguntarse, lejos de si se puede enmendar esta ley, es si se le va a seguir dando el privilegio del voto. Porque yo creo que es lo que yo he repetido, ¿verdad? In extenso. Si el voto es el mandato por el un voto, vamos, es un mandato del pueblo, independientemente de quién haya sido, ¿no? Si viene por mandato del voto, ¿cómo entonces vamos a plantear la inconstitucionalidad de esa legislación? O sea, desde el punto de vista jerárquico y constitucional, al darle el mandato del voto, para mí que por ahí viene la distinción entre si eso se va a convertir en algo que puede ser declarado inconstitucional, y yo entiendo que no. Francisco, la pregunta de una de las radioescuchas es si se podía enmendar esa ley. Y entonces, el asunto es que para enmendarla necesitas Cámara y Senado, ¿verdad? Y ella hablaba por la cuestión de si es inconstitucional o no lo es, de lo otro que planteaba, bueno, pues si es inconstitucional que la arranquen de cuajo, que la elimine el tribunal y demás. ¿Cuál sería tu postura? Porque yo entiendo que no tienen el chance de enmendarla bajo esta legislatura. Evidentemente no. Digo, la podrían enmendar, el gobernador no la va a firmar, el gobernador la va a vetar. Y dice que esta delegación es por 4 años, que tampoco van a reelección, ni hay una tampoco, votación adicional. Esto termina en 4 y tampoco, ya. Ni tampoco existen los votos para irse por encima de un veto gubernatorial, porque tiene que ser por 3/4 partes y no hay votos para eso, ¿sabes? Oye, Dalmau es presidente del Senado con el voto de Joan Rodríguez Bebe y con el voto de las delegadas del Proyecto Dignidad, así que eso no, olvidémonos de eso, ¿no? Además de que nadie planteó la inconstitucionalidad. Oye, si al tribunal no se le plantea un issue de constitucionalidad, no tiene por qué entrar ahí. Ese es el último remedio, el último recurso que toma un tribunal de declarar inconstitucional una ley. Por eso lo que dijo ahorita José Torres en la pausa decía, bueno, es que nadie le planteó eso al juez para tomar o sea, que si alguien quisiera tocar ese tema de la inconstitucionalidad, tendría que radicar un caso por esa línea. Tiene que radicar, quién lo hace.
Y a ver quién tiene la legitimación activa. ¿Me sigue? Exacto. ¿Quién es el que tiene el standing para plantearlo, José? Adelante. José Torres Nolasco. Es que tiene que verse afectada la persona de alguna forma a consecuencia de ¿No la puede ley. ser un ciudadano que para votó? que- ¿Eso no es suficiente? El que haya votado por... No. No. Ok. Imagínese esto, abriría la puerta a que de cargos todos los días porque los puestos electos no están cumpliendo con su trabajo. Exacto. Y eso es una cuestión de subjetiva. O sea, oye, en el Senado tenemos un rey, oye, el presidente del Senado me ha dicho, ¿cómo que tú eres rey? Si aquí yo soy el jefe. El que tengo el penacho de cacique, tiene que decir Dalmao, soy yo. No me venga este muchacho a decir que es el heredero del trono de David, ¿verdad? Ni siquiera Jesucristo se lo escribió, sino la Biblia lo deja ahí más o menos a tu imaginación de si es o no lo es. Así que eso son cosas que no tienen sentido, ¿verdad? La realidad es una. El texto de la ley 167 no tenía los parámetros que le sirvieran de guía a un juez para diseñar un curso correcto de acción en términos de qué decidir, ¿verdad? Y ahí esto unido a la doctrina de separación de poderes que en nuestro sistema legal que nos viene, ¿verdad? Del sistema legal norteamericano, pero que además es una tradición de pensadores políticos como Rousseau, Thomas Hobbes y estos grandes pensadores, ¿verdad? Esto es una cosa que no tenía pie ni cabeza, entonces yo no sé, ¿verdad? Yo no creo, mira, yo te digo algo, Francisco, y a Dajica y José. Yo pienso que aún habiendo creado todas las normas y todo reglamento que pudiese regular la función de este grupo, el juez hubiese resuelto exactamente de la misma forma. Y es por una sola razón. Es que no le corresponde a los tribunales hacer ese ejercicio de si está cumpliendo o no con la función para la cual fue designado. Mira, estoy totalmente de acuerdo. Esto es una cuestión política, sencillo, y esto es una cuestión jurisdiccional. Y si es cuestión política, el tribunal simplemente no tiene jurisdicción para entrar a eso. Yo vi posts que decían, bueno, y el sueldo, no podemos entrar porque es una cuestión política. No, mire, no sea bruto. Eso no es así. El sueldo, si el gobernador entiende que tiene algo, ¿verdad? Que ya no ha cumplido, que se vaya por la PAU, ¿verdad? La ley de procedimiento administrativo uniforme, radique los cargos administrativos que entienda, se nombre una persona que sirva de oficial examinador, escuche la prueba y decida. Y de ahí, Elizabeth, hay babilla y sabes que eso no va a ocurrir. Claro. Ajá, José. Partiendo de la premisa, evidentemente la PAU aplicaría de forma supletoria. Claro. Pero que no hay un reglamento per se y la PAU va a nombrar a qué juez administrativo, con qué. Yo seguiría levantando tantos cuestionamientos que en lo que termino de levantar los cuestionamientos se acabó el cuatrenio y Elizabeth Torres sigue en el puesto cobrando el dinero y demás. Eso que José acaba de decir es precisamente el propósito de este grupo. Eso que acaba de decir José. Correcto. Lo que pasa es que nunca se vio vislumbrado el factor Elizabeth Torres. Eso es exactamente, porque eso es lo que le iba a dar perpetuidad a este grupo. Y entonces, al encontrarse con que Elizabeth Torres básicamente es lo que llaman en la estadística el outlier, ahí fue que les vino el problema. La disidencia le vino con la mayor cantidad de votos. Sí. Sí. Seguro. Claro, mira, claro. Si seguimos con el secretario. Esa joven, a ver cómo lo digo de una forma sutil que lo pueda decir por radio, cogió de tonto a muchos que entendieron que ella iba con el propósito de cumplir
de llegar a su cometido. Y la realidad ha sido otra. Vuelvo y digo, no quiero sonar pitonicio, esto quizás no está basado en algún precepto legal, pero me da la impresión que Elizabeth Torres se va a quedar ahí hasta que acabe el cuadrenio. No hay duda de eso. A No hay duda mí, de eso. a mí no me engañó en el sentido de que cuando yo la escuché a ella en una entrevista de televisión, faltaban yo creo que ni 2 días para las elecciones. Ella le preguntan que qué era lo que ella iba a hacer allá en Washington y si ella tenía algún conocimiento, si ella había estado en Washington, en el Congreso, en algún sitio. Ella dijo, no, no conozco a nadie, pero cuando yo sea electa, pues entonces yo utilizaré el puesto pues, para conocer a gente. Y eso está ahí grabado en blanco y negro. Y yo digo, bueno, pero perdóname, si tú no conoces a nadie, ni siquiera tienes una idea de lo que es ir al Congreso y demás y cabildear o lo que fuera, porque es que en la forma que se expresó, yo quedé de día y me agarré la silla. Yo dije, pues hasta aquí. No quiere decir que la esté menospreciando, estoy diciendo que cuando dijo eso, yo dije, pues no es la persona y no me equivoqué en este sentido. Próximo tema, y tiene que ver con el secretario de Justicia. Le di un tantrum allá frente a la senadora Rodríguez Bebe y dijo que se sentía intimidado y esto todo por la medida que restringe el aborto. Yo dije, adiós, un secretario de Justicia intimidado por una senadora. Hay cosas Mira, que ver. Yo no sé si mira, era el Quijote, Sancho, dónde era que yo estaba cuando escuché eso. Vamos con Francisco Sánchez Rodríguez. mira, Adalgisa, yo tuve la oportunidad de ver todo sin perderme un segundo la ponencia del secretario de Justicia en relación al proyecto del Senado 693. Mira, yo no voy a entrar aquí, lo que yo pienso lo saben, así que yo no voy a entrar aquí en si el proyecto es bueno o malo. Yo lo que te digo es que la senadora Jan Rodríguez Bebe se preparó. Y aquel lo que hizo fue un papelón. El secretario de Justicia lo que hizo fue un papelón. Porque fíjate, ella, que es abogada canónica, eso ni siquiera, ninguno de nosotros hemos pensado practicar eso y ni lo practicaremos jamás, ¿verdad? Que es postular ante los tribunales eclesiásticos de la Iglesia Católica, anulando matrimonios y otras cosas. Para empezar, no soy católico, pero yo la vi a ella que se leyó toda la jurisprudencia federal. Roe versus Wade, Planned Parenthood versus Casey, la progenie de Wade antes de Planned Parenthood y la progenie posterior a Planned Parenthood. Los casos puertorriqueños los conocía, empezando por el caso Lidón de Pueblo versus Duarte Mendoza. Esa dama conocía hasta las notas al cárcel en cada uno de los casos, ¿ok? Y fue llevando al secretario de Justicia, que fue allí a decir que la ley, tal y como está redactada, era inconstitucional cuando se lee como un todo. Y ella fue punto por punto de la ley, punto por punto, junto con la casuística del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y la casuística de Puerto Rico y le metió una pela. Eso fue lo que pasó ahí. A mí el que me diga otra cosa, yo lo que vi, lo vi. Yo no vi a esa dama, a la senadora, faltarle respeto en ningún momento a Domingo Emanueli. Lo que pasa es, Francisco, que Joel Caraballo. el llegar allí sin haberse asesorado correctamente y sin que los asistentes del secretario le hayan dicho por lo menos que revisara la legislación y procurara revisar la jurisprudencia y procurara revisar todo lo relacionado a lo que él iba a estar haciendo en esa vista. Su excusa ante toda esa avalancha de preguntas que no pudo responder fue precisamente decir que se sentía intimidado y acorralado. Mira, tú sabes una cosa, a mí me pareció un chiste, pero fue bien chistoso la comparación del secretario. Yo te voy a decir una cosa, ¿tú te acuerdas de los memes y las cosas que lanzaban en los distintos medios, ¿verdad? De las redes sociales, cuando Alejandro García Padilla era gobernador y no sabía hablar inglés, y cómo se quedaba pensando y cómo buscaba traducir y toda esta cosa. Tú tuviste la oportunidad de escuchar al secretario de Justicia leyendo en inglés.
leyendo en inglés. Mira, aquello daba vergüenza a ese señor. Era pobrecito, era un señor que lució sumamente ignorante, sumamente inferior a la senadora, definitivamente. Lució como una persona que no tiene el intelecto, que no tiene la proyección que se necesita para ser secretario de justicia. Eso fue un chiste de mal gusto, de verdad. A mí me dio pena por ese señor. Pero de que yo vi la prensa haciendo alarde, porque es que la prensa dependiendo de la agenda, ¿verdad? Porque fíjate, el secretario de justicia tenía allí detrás de él, tú no sé si viste lo que había en el público, un montón de mujeres con pañoletas verdes. Eso es lo que había detrás del secretario de justicia. O sea, las chichichis aprovechó ahí dándole chichichis al tipo que estaban hasta tan avergonzadas que no hacían nada más que mirar ahí totalmente así como que hello, qué rayos, le están dando una pena a ese señor ahí, que pobrecito, quítenselo, que la senadora lo está noqueando. ¿Eh? Eso fue lo que yo vi en esa vista. Mira, yo creo, Francisco, el tema del aborto ha sido, ¿verdad? Yo creo que lo hemos discutido. Sí, náusea aquí, eso aquí, y mira, eventualmente, y por eso a veces es la discusión, muy a pesar de que es buena, nosotros siempre tenemos que mirar qué es lo que finalmente va a terminar decidiendo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en este tipo de controversia. Porque, ¿qué pasa? Si hoy, digamos, se permite o se regula el aborto en Puerto Rico, bien sea para extender los términos, para prohibirlo, para cortarlos, para lo que sea, eventualmente existen controversias similares en los Estados Unidos que deben estar por allí por los tribunales, porque el tema es de discusión, y aquí en muchos de los programas, en una vez tuvimos como casi 2 semanas discutiendo el tema del aborto, pues siempre vamos a estar atados a lo que se resuelva en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y a base de eso, es que lo hemos discutido. De hecho, exacto, eso te iba a decir, los proyectos que están radicados allá en Estados Unidos, ustedes los han discutido aquí. Evaluamos proyectos de Texas, evaluamos proyectos de Missouri, evaluamos proyectos de Mississippi, cómo las controversias llegaban, y luego, oye, la de Texas, que era la más polémica, y discutimos cómo el Tribunal Supremo dijo, no, bajen abajo de nuevo y empiecen en instancia y planteense todas estas controversias para entonces vuelven y me lo suben. Oye, entonces lo discutimos aquí desde un punto de vista estricto de derecho. Lo que pasa es que la senadora fue en estricto de derecho y le fue validando por qué la ley no debe ser declarada inconstitucional. Oye, si difieren o no, poco importa. ¿Sabe una cosa? Lo importante que hace esta dama es cuidar el récord legislativo, porque sabemos y nos enseñan desde primer año de derecho que cuando hay lagunas en términos de la interpretación de la ley, vayamos al récord legislativo, vayamos al debate legislativo. Y ahí es que vamos a saber qué fue lo que pensó el legislador al momento de aprobar la medida. Y yo creo que ella lo que hizo fue verdaderamente cuidar su récord. Cuidar su récord. Eso fue lo que ella hizo. Lo que hacemos los abogados todos los días en el tribunal. Mire, güey, ¿sabe una cosa? Yo le planteo esta objeción. No hay lugar. Y sobre este tema, juez, el fiscal va a hacer 15 preguntas más. Pues sabe que para no estar interrumpiendo hay una cosa en las reglas de evidencia que se llama la objeción continua. Todo lo que sobre este tema se pregunte, juez, yo quiero que el récord quede que está objetado continuamente. Y yo cuide mi récord. ¿Por qué? Porque si hay que acudir a una etapa posterior, ¿verdad?, de revisión de esa determinación, pues uno se agarra por ahí, ¿no? Y yo me parece que eso fue lo que hizo. José, ¿tú qué piensas de esa cosa que pasó con el proyecto del aborto, el 693? Voy más allá. Mi preocupación con el secretario de Justicia es que es la segunda vez en las últimas 2-3 semanas que se para en la palestra pública, esta vez en el hemiciclo, a hacer expresiones y no está preparado, porque de igual forma, con el asunto, volviendo un poco atrás, de Elizabeth Torres, no estaba preparado para lo que iba a decir. Y yo creo, ¿verdad?, como abogado que litigo casi todos los días, es bien importante estar preparado para lo que tú vas a decir, haber leído sobre lo que vas a decir. ¿Qué pasó
en esta ocasión que él no tenía las respuestas a las preguntas y empezó a divagar y empezó a dar contestaciones no muy propias de un secretario de justicia, porque decir que a mí me da lo mismo si son 30 o 40 estados, eso a mí se me escucha como sandeces, como dicen allá en el campo, porque la realidad es que uno tiene que contestar la pregunta, pues esta es la posición de los estados de la nación, o esta es la posición del secretario de Justicia de Puerto Rico, esta es nuestra posición por esto, por aquello, lo otro. No decir que te importa poco lo que digan 5 o 10 o 20 o 50, 49 estados de la nación americana. Eso no es una respuesta que uno da en el tipo de debate que se está llevando, y menos de un secretario de justicia, que antes se decía que los abogados eran letrados. Yo creo que ya no somos letrados, ahora realmente somos cosas y nos expresamos como entendemos hasta Peor hasta decir yo, que yo ella mismo. lo intimidó cuando tú dices que es por Mira, falta de conocimiento. Esto es terrible. yo te voy a decir una cosa, Aritza, yo invito a José, termina para decir esto sobre la línea que tú estás llevando, por favor. José Torres. Hay dos situaciones. Cuando uno no contesta la pregunta, es por dos cosas. O no conoce la respuesta o están mintiendo. Yo te voy a decir y una yo cosa. Quisiera que el secretario de Justicia no conoce la respuesta, para no decir que estaba mintiendo, que no conocía la respuesta adecuada a la pregunta que se le estaba formulando. Pero sí, yo te voy a decir algo. Francisco Sánchez Rodríguez. Allí el que lució con bad manners, ¿verdad? Con malos modales, fue él. El que estuvo totalmente agresivo en contra de la senadora fue él. Ella estuvo muy proper. Eso fue lo que yo vi. Ella lo trató con mucho respeto. Porque no conoce. Y entonces, no conoce. Entonces, tú lo habías perdido, la ayudante ahí mirando para el piso, porque ella ni miraba a los senadores que estaban en la comisión, buscando los papeles. Ay, el caso tal, búscalo. Sí, yo me lo leí, senadora. Sí, yo lo subrayé, yo me lo leí, se lo digo ahora. Era una cosa como que tan cantinflesca, que yo te digo una cosa, si el gobernador no sale de él, va a tener consecuencias. Te quiero mucho, Pierluisi, tú lo sabes, que hasta me vacilan aquí los muchachos porque soy pierluisista. Si no sales de él, estimado gobernador, me parece que tienes un problema y vas a tener una primaria en el PNP. La vas a tener porque Mingo, el secretario de Justicia, Domingo, que en el colegio de abogados, sus panas, sus verdaderos panas, le dicen Mingo. Y yo les dije una cosa. Yo decía que era popular. Y entonces José me decía, no, porque es que él sigue instrucciones, que sé yo qué, no es que le quiera hacer daño a Pierluisi. Yo les envié hoy para que ustedes vayan, uno tiene que hacer el research. El homework. El homework, ¿ves? Y yo les envié la resolución número 6 de la resolución ordinaria número 5 del 19 de diciembre del 2020 del Colegio de Abogados. ¿Y qué dice ahí? El Colegio de Abogados apoyando la designación de Domingo Emanueli como lo mejor que ha pasado, que iba a pasar por el Departamento de Justicia. Óyeme. Más testigo que eso. Más testigo que eso, yo lo dejo sometido, porque esa es como que la última pregunta. Tú le entregas esos documentos al testigo y le explotas la cara. Y el individuo, ¿qué hago con esta cara de tonto así ante el juez? ¿Sometiste tu caso ya con eso? Sometí mi caso con eso. Claro que sí. Oye, es incompatible. Es incompatible. Somos abogados, no hay duda. Pero ser abogado PNP y ser miembro del Colegio de Abogados me parece totalmente incompatible una cosa con la otra. Yo fui miembro del Colegio de Abogados porque estaba obligado hasta que por fin el libertador Luis Fortuño Burset firmó allá para el año 2009 la ley de la descolegiación, ¿verdad? Ya para que no fuera obviamente después te tocó dar unos talleres a los que iban a sacar, a renovar su licencia, y te tocó darle un curso a Luis Fortuño y hasta también una foto te sacaste. Sí, hasta fotos estoy con él. Oye, no, le estimo muchísimo, pero la verdad es que eso, ya yo le tumbé el caso a los que pudiesen pensar que Mingo es PNP. Mingo no es PNP, Mingo es popular. Mira, yo sé que no tenemos que ir, pero aquí la pregunta es para los que te digan, pero es que el secretario de Justicia no tiene que ser PNP, lo que tiene que ser un buen abogado que haga su trabajo y defienda la justicia, etcétera, etcétera, y más etcétera. ¿Qué le contesta? Es el tercer al mando en el gabinete constitucional. El tercer al mando. Así de importante es esa figura para el gobernador. Así de importante.
Adelante. Sí, no, Yo llevo aguanta Vázquez, Quería decirles Ya tú también, tienes eso. quería decirles también que lo hemos discutido rapidito aquí. Pedro Pierluisi vetó el proyecto 504 y el 1025, donde se le consideraba a los alguaciles del tribunal funcionarios de alto riesgo. Entonces, utilizan una teoría de que si hay enmiendas sobre la legislación en cuanto al plan de ajuste de deuda, sería un menoscabo de las obligaciones contractuales. Así que pues de eso vamos a hablar en el otro programa porque Claro. ya me están diciendo que se me acabó el tiempo. Gracias, licenciado Joel Caraballo, licenciado José Torres Nolasco, Francisco Sánchez Rodríguez, y lamento eso que acabas de leer, me lo voy a leer ahora con calma. Así que amigos, los invitamos a mantenerse en sintonía con Cadena Guapa Radio y mañana nuevamente en Directo al Punto. Que la pasen bien. Buenas noches a todos. Buenas noches. Escuchas Guapa. La noticia de más sólida señal en todo Puerto Rico. Oye, con esa evidencia, Me dejaron loca ustedes hoy. mira, con esa evidencia te baraté la teoría de que estaba siguiendo instrucciones. Te he demostrado de manera incontrovertible que Milo nombró es ahí. popular. ¿Quién lo nombró? Pierluisi, oye, pues se disfrazó, se infiltró, hermano. Se infiltró. Fíjate, Te están dando en la cara otra vez con Pierluisi. No, no, Yo no, te digo, se ese es el infil- vacilón. Oye, que no puedo. se infiltró al punto de que fíjate que ese individuo cuando lo bajan al floor al Senado lo Mira, votan algunos pueden unánimemente estar molestos a por otra favor. cosa. Preocupa tu partido porque si infiltré Manuel y me preocupa tu partido. Manuel y Santoje. Es el partido de los infiltrados. Ahora, el partido de los No, Mira, eso es lo que te iba a decir. Algunos Elizabeth están Torres, molestos en el PNP por los nombramientos que ha hecho que no han dado mira, pie con bola y es que es una metida pata tras otra, bendito sea Dios. mira, Elizabeth Torres es una oveja descarriada. Ella estaba muy bien, fíjate. Oye, ella empezó con unas ideas que te voy a decir con toda honestidad. Desde el punto de vista del PNP, porque yo tengo que ver esto, ¿verdad? De esto del PNP, como dos cosas. Una cosa es el Partido Nuevo Progresista a nivel local y una cosa, cómo nos proyectamos los estadistas a nivel nacional. Y tú sabes que eso lo hemos discutido. Si el PNP está representando los intereses del Partido Republicano y nos toman en cuenta, la respuesta es no. Eso oye, yo te lo tengo que decir porque si no sería deshonesto. Eso yo lo he hablado contigo 1000 veces, José. ¿Entiendes? Y José es republicano, y soy republicano. Evidentemente, nosotros en el PNP no estamos siendo respetados. Entonces, por eso es que cuando surgen estas figuras. Yo soy republicano y porque dije que no iba a votar por Pierluisi, no importa que se ponga boca arriba, boca abajo, que no le doy el voto en el resto de mi vida para nada. Me caen chinche, pero es que no puedo, le perdí el respeto Oye, ya. Tú estás bastante clara en tu posición. Yo te digo, tú estás bastante clara en tu posición. Lo que yo te digo es. José Torres, ¿está convencido o todavía? No de tu posición. Eso es. No, que si tú votarías por él. Que si tú votarías por él. Eso es que yo digo, y Sánchez no nos quiere admitir, que es incompatible ser republicano y votar por Pierluisi. Es simplemente incompatible. Gracias. No es incompatible. Incompatible es ser colegiado, porque yo creo que y ser PNP, eso no puede ser. Pero el PNP es el instrumento de lucha que tenemos y los republicanos tenemos que movilizarnos hacia tomar posiciones dentro del partido y empezar a ejercer la fuerza que una vez teníamos en los tiempos de Ferré y antes de Ferré, que después de Romero. Es que mira, se lo digo así, después de Romero lo perdimos. Mira, Francisco, pero también hay que considerar una cosa, y es la forma quizás es como yo lo veo, pero el PNP en un momento dado se vio como un instrumento que llegaba a las masas y que esa masa de alguna manera u otra se identificaba porque se veían como un instrumento de progreso para la sociedad y lo miraban como que básicamente en esa institución yo podía vislumbrar que algo al país o que algo iba a salir bien y que el colectivo se iba a beneficiar. ¿Ves? Y lamentablemente a través de los años esa visión ha ido mermando poco a poco. Y yo creo que eso es una de las cosas que
que el PNP debería recuperar Mira, esa confianza del oye, país. Oye, Joel, admíteme yo estoy algo, de ustedes, acuerdo. estos dos PNP, o digo, estadistas o republicanos, admítame en algo aquí. O sea, los gobernadores estadistas siempre eran de pueblo, se enrollaban las mangas, iban a la calle, hablaban con la gente, qué sé yo, que Pierluisi es elitista. Y no puedo con esa estupidez. O sea, yo trabajé, o sea, yo trabajé con Luis Fortuño y con todo y que Luis Fortuño era medio, ¿verdad? Elitista. Oye, lograba bajar a ese nivel y hablar con la gente y hacía otro tipo de cosas. Y de Pedro Rosselló ni te cuento. O sea, porque yo recuerdo como periodista que me tocaba y tenía, estaba haciendo unas cápsulas de recursos naturales y me tocó ir con él a Caja de Muertos y a Culebra. Y él iba a bucear y había unos reportajes y unas cosas que yo iba a hacer arriba, ¿verdad? En la lancha cuando él regresara. Y él me dice, vente, tírate conmigo. Y yo le digo, no, es que yo no sabía bucear. Y él empezó a vacilarme y a decirle al maestro, pues dale cursos a esto para que la próxima vez se tire conmigo a bucear y demás. Ese tipo de personas. Y lo recuerdo también en otra ocasión. Había un grupo de periodistas que estábamos reunidos en el Parque Central y él llega porque iba a ver a Ricky Rosselló jugar un juego. Era un chamaquito todavía, él, su hijo todavía era, ¿verdad? Universitario y qué sé yo. Y nosotros, y él nos interroga a nosotros. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Pues estábamos en una reunión. ¿De qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? Y entonces terminó él que fuéramos a Fortaleza para transmitir un programa desde allí y él hablarnos sobre su política pública y sobre lo que él estaba haciendo sobre deporte y qué sé yo qué más, y él invitando a la prensa, retándonos para que fuéramos a entrevistarlo y le preguntáramos lo que nos diera la gana. Y después terminó preguntándonos y hablando sobre los juegos en ese momento, los Juegos de Mar del Plata, que si sabíamos de alguna última medalla, porque hasta lo último que él había mirado, pues no había caído otra medalla. O sea, ese tipo de personas no es Pierluisi. No es, o sea, y eso o sea, yo puedo hablar porque lo viví, inclusive yo era director de prensa en Justicia, donde conocí a Francisco para mi honor, y recuerdo que él era el que les daba las charlas a los periodistas deportivos de cómo era que teníamos que bregar con la imagen y demás, y es la misma película que está haciendo ahora, y esto no son los mismos tiempos de aquello, y él sigue con la misma, o sea, con el mismo libreto, y por eso cayó en desgracia, por lo menos para mis ojos. Mira, yo creo que el país necesita, yo creo que el gobernador en estos momentos, y lo digo, ¿verdad? Yo sin ningún ánimo, yo creo que nosotros necesitamos un gobernador que no tan solo presente, sino que haya un proyecto de país. O sea, porque, pues mira, las generaciones siguen pasando, pues eventualmente nosotros pasaremos, ¿verdad? Igual como otros. Y entonces, como proyecto de país, ¿hacia dónde nosotros vamos? ¿Qué se quiere al interior de las instituciones? ¿Cuál es la visión que tiene el gobernador de lo que deberían ser o de lo que debería ser la economía en Puerto Rico? Que lo que debería ser la transportación, lo que debería ser los empleos. O sea, ¿cuál es la visión? La visión está escrita, porque yo la puedo escribir, pero la visión está escrita para yo ir entonces y leerla. ¿Dónde está la visión del gobernante en estos momentos? ¿Dónde está? Entonces, el plan de trabajo no lo están siguiendo, porque entonces, están siguiendo el plan demócrata de socialista, metiendo e impulsando un sinnúmero de proyectos que no tienen nada que ver con la plancha, con el plan de trabajo, por lo que la gente votó entonces por él. otra cosa, nosotros tampoco podemos esperar que Jennifer diga, asignaron 1.000 millones de fondos para Puerto Rico. O sea, mira, hay cosas básicas. Lo dijo Luis Aferre en un momento dado, Muñoz Marín lo menciona en otro momento dado. El país tiene que estar ceñido a las bases de la productividad, no de la dependencia. Y entonces, si esa línea, camino hacia la estadidad, viene por la productividad, porque entonces dicen, ¿para qué yo tengo un país que yo tampoco puedo decir que me beneficio de alguna manera u otra de cómo ellos dirigen su economía? Pues mira, tampoco se le vende el proyecto de la estadidad a los Estados Unidos. O sea esto está peor, estamos recibiendo fondos y aseguran, Francisco, que un par de miles de millones están ahí y no han terminado con las propuestas y con las subastas y demás para desarrollar. Entonces, todavía estamos bien, prácticamente en calzoncillo con relación a los proyectos del huracán María, de los terremotos. Permíteme Adelante. un momento, mira.
el PNP tiene que reexaminarse. El territorio de Puerto Rico, el electorado que vive en el territorio votó un 53% a favor de la estadidad. Francisco, El PNP, perdóname que te interrumpa. no, es para decirte algo sencillo, que el PNP es la fuerza electoral más grande. Más grande, pero entonces eso es lo que voy. De golpe y porrazo, Pierluisi pierde un 20% de electores PNP. O sea, más o menos 220,000 decidieron no votar por él y votar por la estadidad. Pues definitivamente, ¿a dónde emigraron? Al proyecto Dignidad, no tengan por ahí a duda. pasear. Entonces, sí, pero yo creo que se fueron al proyecto Dignidad. Yo creo que del Partido Popular se fueron pero ellos solamente sacaron 90,000 votos y fueron 250, 220,000 pues que se fueron. Y quizás muchos, pero quizás muchos PNP fueron y votaron por la estadía y se fueron para la playa después. Eso es lo que probablemente pienso, ¿ves? Lo que te quiero decir es que el PNP tiene que trabajar con esto. Y porque tú sabes una cosa, tú vas a tener un partido emergente. El Proyecto de Dignidad tiene un partido conservador emergente. Y que el problema que algunos ven, mira, Joan Rodríguez Bebe representa lo que muchos PNP piensan. Lo que pasa es que ella se autodefine como independentista. Yo no sé cómo ella va a vivir en eso, pero ella así lo dice, ¿no? Entonces, si el PNP no toma como fundamento el rescatar el Partido Republicano, los republicanos en Puerto Rico y movilizarlos con ellos, va a surgir otro partido, va a surgir, y no es que, ¿verdad?, la descarriada oveja de Elizabeth Torres lo vaya a fundar, no, eso no tiene ni, eso, va a venir alguien que va a tener un empuje, va a tener credibilidad y podría hacerlo, a menos que dentro del Partido Nuevo, que los hay líderes gubernatoriales que podrían optar por retar a Pierluisi en una primaria a la gobernación. Y entonces eso podría dar un cambio grande y por ver quizá a esas pelas que daba Rosselló y a esas pelas que daba Luis Fortuño. Dime, José, que querías intervenir en ese momento. Torres. No, y es bien breve lo que te voy a decir. Lo que sucede es que no tiene que nacer un partido que es suficiente con un partido que evite que el PNP gane las elecciones. Claro. Oye, ¿y dónde deja el Partido Republicano? ¿Dónde deja que existe? Es que se active como un partido como tal para buscar un candidato a la gobernación, para buscar dentro de está ahí muerto de la risa y no lo rescatan. Es que eso tiene otra raíz. Es que eso tiene otra raíz, porque es que el propósito final debe ser la estabilidad. Y hace tiempo que pero los republicanos son los que están molestos y emigrando y saliendo, pero si pudieran activar el Partido Republicano y dejar que fuera de un club social, pero entonces en vez de ir a ese partido y rescatarlo, dicen no, como es un club social yo no miro para allá, es al revés, hay que inscribirse y meterse más allí, 20, 30,000 nuevos electores republicanos y decirles se acabó este liderato que lo que tiene es un bayú ahí. Así, salen a republicanos pro estadidad. No, que yo creo que es redundar, pero viene. Republicanos pro estadidad. Y empiezan a quitarle votos al partido PNP, que se vio lacerado en estas primarias, en estas elecciones, que es lo mismo que le pasó al Partido Popular, porque si cuentan la cantidad de votos que le restó esta muchachita al Partido Popular, que casi todos eran populares los que ella se llevó 100,000 votos. Elecciones que se ganan por 20,000 votos. Elecciones que se definen por 20,000 votos. Ella se llevó 100,000 votos. Si el partido PNP, que acaba de ganar unas elecciones por menos de 25,000 votos, yo creo que fue por menos de 25,000 votos, se le va y no trata de rescatar a los republicanos, no trata de tener una visión más amarrada a la vida. Y aquí se vio bien claro marcado por la diferenciación en votos que tuvo la estadidad vis-a-vis que tuvo Pierluisi. Mencionaste el partido. No, y lo que dice José, hace mucho tiempo que vienen vendiéndole la idea de la estadidad que no se culmina y entonces la discusión se acaba en cada cuatrenio, se deja el tema, no se discute y por eso yo pensaría, y que lo había mencionado,
si tienes un grupo como este, yo estaría en el Comité de Recursos Humanos discutiendo todo el tiempo la 1514 y la 1541. Estaría yo allí todo el tiempo impulsando ese tipo de medidas y provocar la discusión. Pero entonces, porque yo creo que ese es el punto final. Ese es el punto final. En algún punto en particular, el estatus tiene que dejar de ser un problema. Tiene que dejar de ser un problema. Por lo menos los estadistas están claros. Que los estadistas saben qué es lo que está pasando, ¿no? Y dicen, pero no puede ser que el PNP sea simplemente para administrar. Y yo creo que realmente los estadistas, los que sienten el ideal de corazón, están más que claros hacia dónde ellos van. Pero ¿qué ocurre? Si cada 4 años... A ver si el liderato abre los ojos. Por eso, entonces, quizá es seguir llevando el mensaje, quizá es de alguna manera u otra comenzar a hacer campañas dirigidas a eso, pero si simplemente se queda un gobernador del PNP 4 años administrando la colonia, es como si fuera, es lo mismo Pues que tener... Hablaste del proyecto Dignidad y no quiero que se me pase esto. Exactamente lo mismo. Que haya un gobernador PNP administrando la colonia es exactamente lo mismo que un comisionado residente independentista. Es lo mismo. Mira, aquí me hablaste del proyecto Dignidad. La colonia y te quedas administrando y no buscas cómo llegar hasta allá de una vez y por todas. Escucha lo que dijo. Es un independentista buscando la independencia en el Congreso. Escucha lo que dijo el doctor César Vázquez. Él dice, y esto lo dijo en el programa con Saudi Rivera en el 2020, dice, yo nunca he sido PNP ni estadista. Yo rajé la papeleta popular hasta Sila María Calderón. Después voté mixto y cuando vi que eso no funcionaba, me di cuenta que había que formar un nuevo partido, un nuevo instrumento, dijo, político para que Puerto Rico cambie de rumbo. Hasta ahora no ha definido cuál es su ideal. Ayer, él pone en un tuit, dice, la escritura en la pared, PNP, 1 millón de votos, 2008, 427,000 votos, 2020. Deuda de Puerto Rico, 55,000 millones en 20 años. La mitad corresponde a ellos. El mayor aumento ocurrió en la administración de Luis Fortuño. ¿Adelantaron la estadidad? Cero, no, nada. ¿Le van a seguir creyendo? O sea, por eso es que Ada Hitza Cortés le ha dicho a la gente que tampoco puedo mirar para Proyecto Dignidad. Sencillamente no cruzaría líneas. Si no voto PNP, pues no voto, a menos que el Partido Republicano se levante sobre sus pies, porque no vale la pena. Ahora digo yo, votar por él, si él no va a adelantar la estadidad, es lo mismo que seguir votando por Pierluisi. Nada, no va a hacer nada. Pues entonces, si yo creo en la estadidad por encima del chichichijá, pues no puedo votar por ninguna persona, ningún partido que no adelante la causa de la estadidad. Y ese señor que sigue siendo presidente, pues no lo va a hacer. Y él es religioso, él es conservador religioso.